se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro poderoso Dios por permitirnos el lindo privilegio de nuevamente compartir con cada uno de nuestros hermanos y amigos el mensaje eterno de su palabra. Como es costumbre nuestra, te invito allí en el lugar donde estás para que inclines tu rostro para encomendarnos a nuestro Dios. Oremos. Maravilloso Dios y Padre eterno, gracias, muchas gracias te damos por el lindo privilegio que nos concedes en este día, hacer uso de tu palabra, compartirla con nuestros hermanos y amigos. Pedimos ahora que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste con nosotros en este culto. Te lo pedimos y damos las gracias en los méritos sacrosantos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, te invitamos para que unas nuestras voces, tus voces, para alabar el nombre de nuestro Dios una vez más.
amados hermanos, Probat y Ved es el relato misionero que cada semana, cada sábado compartimos para saber así el avance de la obra en otros lugares del mundo. Escuchemos esta interesante historia perteneciente al día de hoy. Probat y Ved. Historia de hoy: entre Dios y la enamorada. Buenos días, jefe. ¿Qué está sucediendo? Lo veo un poco abatido, un poco triste, desanimado. Edson, es que tengo algunos problemas, tú sabes. Al mirar el gimnasio veo que aún está vacío, no está como yo esperaba. Tengo cuentas que pagar y no veo buenos resultados todavía. ¿Usted ha conversado esto con su socio? Yo no tengo socio, no me gusta trabajar en sociedad. Creo que no es interesante y no pretendo tener una sociedad. Usted es un hombre de Dios. Ya lo veo como un adventista del séptimo día. ¿No le gustaría visitar mi iglesia? Mira, Edson, ya te dije que tengo mis propias convicciones bíblicas y no quiero que sigas insistiendo en esto. Pero si tienes un estudio, me lo puedes traer y lo haré solo. Está bien, le voy a traer un estudio bíblico. Entonces decidí escuchar las palabras de aquel funcionario y solo en mi casa empecé a hacer los estudios bíblicos que él me entregó. Como siempre me gustó leer la Biblia, aquel estudio me abrió la mente para lograr entender muchas cosas que hasta entonces eran un misterio para mí. Me involucré completamente en aquel estudio. Poco tiempo después, tomé una decisión relacionada a mi gimnasio. Buenos días a todos. Los llamé aquí para darles un comunicado. A partir de esta semana, el gimnasio ya no abrirá más los sábados. Incluso hice un afiche para avisarle a los clientes. ¿Qué fue eso? ¿Estás loco? ¿Qué pretendes cerrando el gimnasio los sábados? ¿No lo conversamos antes? ¿Estás mezclando nuestra relación con trabajo y religión? ¿Qué está pasando contigo? Tú sabes que no me gusta ese asunto de iglesia. Si va a continuar así, nuestra relación se termina ahora. Está bien, si así lo prefieres. Entre tú y Dios, ¿a quién crees que voy a elegir? Adelante, vete en paz. Fue tan impresionante esa experiencia que en poco más de 30 días yo estaba entrando a una iglesia adventista del séptimo día por primera vez para bautizarme. Entendí que Dios estaba conduciendo mi vida de manera muy rápida. Ahora, Él era mi socio. Hoy, el gimnasio triplicó el número de clientes y tengo perspectivas de crecer aún más. Entonces, Juan 13:35 nos dice que en esto con los viernes, en la puesta de sol, cierro el gimnasio y hago el culto para recibir el sábado con mis funcionarios. Así como el estudio bíblico transformó mi vida, después de bautizado comencé a dar estudios también. Estudié la Biblia con 15 personas y para honra y gloria de Dios, las 15 personas también fueron bautizadas. Por la gracia de Dios, hoy soy un anciano joven, dirijo un grupo de alabanza y estoy en todos los programas evangelísticos de mi iglesia. El amor de Jesús me alcanzó de forma fulminante y quiero invitarte a entregar tu vida también en las manos de este Dios tan maravilloso. Probad y ved. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Y en estos momentos queremos hacerle un llamado a la adoración.
Así que unamos también nuestras voces en el himno número 33 del Himnario Nuevo Adventista y luego el himno número 20 y preparemos nuestros corazones para recibir el alimento espiritual. Bien, amados hermanos, te invitamos a inclinar vuestros rostros para orar nuevamente. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y siempre. Te agradecemos la linda oportunidad que nos concedes ahora de abrir tu palabra. Te invitamos para que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, donde nos escuchan, hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, Firmes en la Verdad, basado allí en el texto que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, y en el versículo 1. Así reza la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. San Pablo era y ha sido reconocido como un gran campeón de la verdad. Para Pablo, vivir bajo la servidumbre de las leyes ceremoniales que incluía la circuncisión como antiguo pacto dado al patriarca Abraham, era llevar un pesado yugo que todos sus antepasados le fue casi imposible de guardar. Pero ahora el creyente gentil convertido al cristianismo no estaba en ninguna obligación de observarlo. Pablo lo denomina yugo de esclavitud. Por todas partes, este adalid de la verdad
proclamaba el mensaje de la justificación por la fe. Para Pablo, la verdad era Jesucristo y este crucificado, nada más, sin agrego alguno. Ahora, ¿a qué se debía entonces el enfado de Pablo? Después de haber predicado ampliamente el mensaje de la cruz en la región de Galacia, a su regreso, Pablo se encuentra de que ciertos conversos judíos recién llegados de Jerusalén les habían hecho creer a la iglesia de Galacia que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés como requisito para salvarse. Ahora, echando por tierra las predicaciones de Pablo de que solo Cristo salva, de que solo basta la gracia de Dios a través de la fe, el cual es el medio provisto por Dios para la salvación de los hombres. Pablo, a su regreso, se encuentra con esta situación entre los Gálatas y lanza aquel grito de desesperación y defendiendo la verdad pura del Evangelio como la gran verdad de Dios y señalando a los judaizantes como heréticos, los maldice diciendo que estas personas debieran ser mutiladas o castradas. Era un lenguaje fuerte, ¿verdad? Pero así fue la indignación del apóstol Pablo por tal de defender la verdad pura del Evangelio. Es decir, para Pablo la verdad aquí en la carta a los Gálatas era la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo. De manera que la creencia, y además de eso predice, lanza una maldición diciendo a aquellas personas que se atrevan a predicar otro evangelio diferente, pues sea anatema, aunque fuese un ángel del cielo que descendiera aquí a la tierra. Y en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, comenzaran a predicar otro evangelio que no fuera el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por la fe, la justificación por la fe, pues sería un evangelio espurio, completamente espurio, porque la salvación, según el apóstol Pablo, era mediante la gracia y la fe en Jesucristo. Las creencias judaicas ejercían gran influencia entre los recién convertidos gentiles. En el primer siglo de la era cristiana, yo me imagino que habría un Armagedón entre ellos. La influencia judía, muchos eran judíos, claro que después los gentiles fueron mucho más convertidos, pero ejercían los judíos que todavía observaban la ley y guardaban el pacto de Abraham de la circuncisión. Ellos querían establecer de que había que guardar la ley de Moisés, de que había que circuncidarse para obtener la salvación. Ahora, hermanos queridos, hay algo interesante. Fue tanta la discusión que había en esas primeras décadas de la expansión del cristianismo que fue necesario de que se realizase un gran concilio allá en la ciudad de Jerusalén y se tratara este asunto juntamente con los líderes religiosos, los apóstoles que aún vivían. Y el libro de los Hechos narra la conclusión de este concilio. Esto le llevó a Jerusalén al primer concilio donde se acordó no molestar a los conversos gentiles y no imponerles más carga. Finalmente el apóstol Pablo fue apedreado, juzgado, torturado
y finalmente, según la tradición y bueno, la Biblia, decapitado por defender la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? En el año 1517, Dios levantó otro gran campeón de la verdad, Martín Lutero, el monje católico, quien clavando en la puerta de la iglesia de Nuremberg, Alemania, las 95 tesis sobre el tema de la justificación por la fe, pues aquello se formó una revolución tremenda. Nuevamente la bandera de que el hombre es salvo mediante la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, de que el cielo no puede ser comprado ni alcanzado por ningún sacrificio humano, trajo gran división en la iglesia de aquellos tiempos. El valiente monje que se atrevía a desafiar no solo a la iglesia, hermano querido, sino a las tinieblas. Recuerden que la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este valeroso monje católico se atrevió a desafiar las tinieblas de este mundo. El mismo Satanás tuvo que comparecer ante reyes y prelados y tuvo la oportunidad de presentar su defensa, como dice la Biblia, con mansedumbre, pero también con firmeza. Su firme respuesta: que ya no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Ha quedado plasmado para nuestra experiencia, nuestra enseñanza. Y, hermano querido, fue un ejemplo muy digno de imitar en pos de la verdad del Evangelio, según el libro Conflicto de los Siglos, página 148. Ahora, ¿quién os estorbó? Así se pregunta el apóstol Pablo, muy preocupado porque las predicaciones de Pablo eran basadas mayormente sobre la salvación por la gracia y la fe en Jesucristo, y ahora se buscó por esto muchos enemigos que realmente eran judaizantes, y ahora al verse derrotado en la cruz, Satanás enfocó todo su ataque contra la iglesia, tergiversando el tema de la salvación. Hasta hoy en día muchas personas no entienden el tema de la salvación, restándole importancia al sacrificio expiatorio de Cristo como único camino de salvación. Le presentó a la iglesia naciente la perspectiva pagana de la salvación por las obras. Las preguntas hechas por el joven rico: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Hermanos queridos, ahí podemos ver esa pregunta que está como bañada de obras. La creencia de aquellos tiempos, universal de aquellos tiempos, era de que las personas tenían que obedecer, que mediante la obediencia, haciendo obras, muchas oraciones y muchos ayunos, y guardando la ley de Moisés, pues el creyente judío o el creyente religioso de aquellos tiempos obtenía mérito para poder entrar en el cielo. Y esta fue la teoría, esta fue la práctica que se usó en la Edad Media también, la venta de indulgencia, que la gente hacían obras, compraba el perdón, y fue cuando Martín Lutero pues se rebeló contra esta creencia. Se nos dice que un día caminando allá las escaleras de Pilato, allá en Roma, pues de rodillas,
había la creencia que aquellos que subían allí de rodillas aquella empinada escalera, pues al llegar al final obtenía la absolución de todos sus pecados. Pero en su mente vino una luz del cielo y comenzó a recordar el capítulo 1, versículo 16, 17 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Oh, hermanos queridos, y desde ese momento dice que salió de allí avergonzado y se volvió un adalid, un campeón en el tema de la justificación por la fe. Ahora, Jesús le responde al joven rico: si tú quieres ser perfecto, si tú quieres salvarte, pues guarda los mandamientos de Dios. Ahora, haciendo alusión, claro, a la ley moral de los 10 mandamientos. Algunos se confunden y piensan que realmente para alcanzar la salvación, pues este es un medio de salvación. Pero no se dan cuenta de que Jesús no lo presenta como un medio de salvación, sino la observancia de la ley de Dios no es otra cosa que el resultado de haber aceptado a Jesucristo, el Cordero del Calvario, que fue el medio provisto por Dios desde un principio. Y cuando usted acepta a Jesucristo, cuando usted cree en Dios, en el medio que Dios proveyó, pues entonces su vida es transformada, su vida es cambiada, su vida es completamente, ya usted no llega a ser la misma persona de antes. ¿Por qué? Porque hay un poder, el poder del Espíritu Santo, como dice San Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo vendría ¿para qué? Con el propósito de convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Gloria a Dios por esto. Ahora, las multitudes también, al oír a Pedro, le preguntan. Fíjense bien la pregunta en aquel histórico sermón del apóstol Pedro. Dice que fueron compungidos de corazón. El Espíritu Santo allí tocó el corazón, la fibra más sensible del corazón de aquellas personas presentes, y dijeron a Pedro y a los demás hermanos: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Yo me imagino que si Pedro le hubiera dicho: bueno, imagínense, repitan esta oración 100 veces, 150 veces, caminen hacia una montaña, o hagan este sacrificio de rodillas, vayan aquí o allá, rasguen su vestido, pongan ceniza y silicio sobre su cabeza. No, hermanos queridos, ese no ha sido el medio provisto por Dios para la salvación del ser humano. La palabra de Dios nos dice que Pedro, ¿qué hizo? Pues claramente indujo a la multitud hacia el arrepentimiento y la conversión. Y solamente tú puedes arrepentirte de tus pecados después que lo hayas reconocido que eres un pecador, que extraviado. Tú puedes llegar a la conversión solamente cuando has aceptado a Jesús como tu único Salvador personal. Entonces el Espíritu Santo es el que obra en ti ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de ser diferente. Ahora ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque es Dios el que actúa en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Claramente Pedro pues dirige a la multitud hacia este tema del arrepentimiento y la conversión, y Pablo y Silas en Filipo se encuentra también al carcelero queriéndose quitar la vida. Después de aquel terremoto, cuando las puertas de la prisión se abrieron, y pensaba el carcelero de que todos los presos se habían escapado. Y en aquellos tiempos la ley romana pues rezaba de que si el carcelero dejaba
que se escapara el prisionero tenía que pagar con su vida. Inmediatamente sacó la espada para quitarse la vida, pensando que todos se habían fugado de la cárcel. Pero inmediatamente la voz de los apóstoles, Pablo y Silas, lo sorprendió y lo paralizó y le dijo: no, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y entonces dice el relato bíblico que él se tiró allí, postró allí a los pies de los apóstoles, diciendo: varones, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Nuevamente la pregunta, la gran preocupación del ser humano: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, has reconocido que has pecado, que has regado, que has cometido errores garrafales, y entonces decides tener un día de ayuno, apenas sin tomar agua, pensando de que vas a agradar a Dios con este ayuno, golpeando tu carne, como dice el apóstol Pablo, y poniéndola en servidumbre. Pero no, hermanos queridos, las obras no salvan a nadie. Es cierto que vamos a ser juzgados por las obras, pero vamos a ser salvos por la gracia. El versículo 31 nos dice: Pablo le contesta al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano querido, que claro está este texto. Es decir, que Pablo le indica cuál es el camino verdadero hacia la salvación: creer en Jesús, al Cordero del Calvario. Ese es el medio provisto por Dios. Entender esto para muchos les resulta muy difícil. Que seamos salvos solamente por creer. No, algunos se rebelan con esta idea. Piensan de que no, eso es imposible, es muy fácil. Algunos le llaman la gracia barata. Solamente creéis, sé salvo y haz lo que quieras. No, hermano querido, es muy difícil que una persona, después que haya aceptado a Jesucristo, que se haya convertido, pero de todo corazón, esa persona llegue a ser la misma de antes. No, inmediatamente comienza a ver un cambio, una transformación, una lucha constante, una guerra entre usted mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el querer hacer lo bueno no está en mí, sino hacer lo malo. Miserable hombre de mí, como predicábamos el sábado anterior. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Jesucristo viene en auxilio cuando nosotros clamamos en este momento preciso. Él no nos abandona. Sigue diciendo la palabra: la fe salva. La fe salvadora. En Gálatas capítulo 3 y versículo 6 sigue diciendo el texto: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en el Antiguo Testamento, en el sacrificio del Cordero realizado por Abel, Dios mostró, haciendo descender fuego del cielo y consumiendo el sacrificio de Abel, el cordero, por el cual, le mostró el camino por lo cual el hombre debe salvarse. No aceptó y no le agradó el sacrificio que hiciera Abel, que era una representación de la salvación por las obras. Era la adoración y la salvación falsa que el enemigo estaba tratando ya de implantar desde el mismo principio. En la histórica entrevista de Nicodemo con Jesús, el príncipe judío, aquella noche quedó bien claro cuál es el método o el camino correcto para la salvación ofrecido por el cielo a la humanidad. Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente, ¿dónde? En el desierto, ahí sobre un asta, así el Hijo del Hombre debe ser levantado en el madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién os fascinó
Repite el apóstol Pablo: ¿quién os estorbó, Gálatas insensatos? Oh, aquellas palabras parecían sonar fuerte para los seguidores de Cristo en la iglesia de Galacia. Le llama el apóstol Pablo insensato. ¿Por qué le llama el apóstol Pablo insensato? Parece como una ofensa, porque se habían dejado embaucar, se habían dejado embarcar con la doctrina de la salvación por las obras, la obediencia a la ley de Moisés, etcétera, por los judaizantes. Ahora yo respondería a esta pregunta del apóstol Pablo diciendo que el método humano creado por el hombre, ¿verdad?, es un falso concepto de salvación. Claro que no lo inventaron los hombres. El diablo pues se ocupó de sembrar en las mentes de los seres humanos que los hombres para salvarse tenemos que hacer algo. No, hermano, lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo, aceptar el método propiciado por el cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y realmente la obediencia, para que no quepa duda, la obediencia a sus enseñanzas, la obediencia a su santa y divina ley moral, es el resultado de ¿qué cosa? De haber entregado nuestras vidas a Jesucristo. Hermano, Dios quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acepta el medio provisto por el cielo para que la humanidad se salve. En el año 1888 se realizó dentro de la Iglesia Adventista el Congreso de Minneapolis. El tema principal, entre otros, giraba sobre el tema de la justificación por la fe. Dios levantó a dos grandes campeones para sacar a luz esta gran verdad. Los pastores John y Waggoner, su intervención fue una contundente defensa de que el hombre es salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo. Inmediatamente no faltaron aquellos que les refutaron, presentando el camino viejo y trillado de las obras. La iglesia, como aquel insumergible barco, el Titanic, amenazaba por partirse en dos y hundirse en las congeladas aguas del vasto océano. Habían sostenido un segundo evangelio, quizás por ignorancia. Y durante décadas, muchos creyentes habían quedado fascinados, habían quedado estorbados. Pero Dios, que ama al remanente, nuevamente se manifestó y a través de su sierva, la señora White, acentuó que este mensaje había sido el correcto, y añadiendo más tarde que el mensaje del tercer ángel que la iglesia debe y tiene que proclamar en estos últimos tiempos es realmente el mensaje de la justificación por la fe. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo salva. El glorioso mensaje de la cruz. Que Dios te bendiga. Y te hago un llamado en esta mañana para que te unas al gran ejército de predicadores que sostienen que solamente la cruz de Cristo, solamente el Cordero del Calvario es el medio correcto que Dios ha provisto para que la humanidad acuda a Él y sea salvo por su gracia, por su misericordia, a través de la fe.
Que Dios añada su bendición sobre su palabra. Que Dios te bendiga allí donde tú te encuentres y que te dejes alcanzar por el mensaje de la cruz. Ahora te invito para que te unas en alabanza a nuestro Dios con este himno sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, sí rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la maravillosa gracia, por la sublime gracia de mi Salvador. Bien, oremos. Maravilloso Dios y Padre, alabado y glorificado sea una vez más tu nombre. Gracias, 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 Jesús. Te damos por haber descendido a este oscuro mundo y haber extendido voluntariamente tus manos para que fueran clavadas y tus pies fueran horadados allí en el madero de tormento, en la cruz del Calvario, señalándonos el camino que debemos de andar. Solo Cristo salva. Ayúdanos para que podamos exaltar donde quiera que nos encontremos el mensaje de la cruz, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justificación por la fe, que debe de ser proclamado en todo el mundo antes de tu venida. Ayúdanos a cumplir tu misión, Padre bueno. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de tu Santo Espíritu. Bendice tu pueblo, el remanente en toda la redondez de la tierra. Quédate con nosotros en este día y siempre. Te lo pedimos y damos gracias por los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús, el cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.